Está con nosotros en la cabina de Radio Panamá a esta hora la amiga de esta casa, porque ella estuvo muchos años aquí todas las mañanas. Mi casa, Radio Panamá. Junto a Pinky, todas las mañanas comíamos piña con pollo. Oye, delicioso. Yo me acuerdo de eso todavía. Y la salsa picante. Sí, también. Oh, qué épocas. delicioso. Diputada Paulette Thomas, buenos días. ¿Cómo le con va? mafá. También. Todo eso. Esas mezclas. Sí. Deliciosa. Paulette llegaba Jamón aquí. serrano con mafá. Paulette llegaba aquí a las 9:30 de la mañana y tenía la bandeja. Entonces uno probaba y degustaba. Pero que eran delicia. brochetitas de pollo con piña. No, hombre, No. lo trae cada quien con su... Eran como picaditas y pedacitos uno... de pollito y la piña Sí. aparte. En el supermercado Delicioso. acá enfrente se iba, se compraba la piña picada ya, se traía Sí, el ya, pollo. Súper. Y Pinky cuando probaba a veces decía, Porque Leo "Qué sí nos rico". dice que te gusta lo agridulce. Sí. La pizza de pepperoni con piña. El día de Pinky y los sándwichitos de pollo con curry. Sí. Eso es rico. Dije, Pinky mordió, dije, te lo tragas. ¿No te gusta el curry, Pinky? Ay, gusta el curry a Pinky. Pinky nos hemos dado cuenta, tiene un paladar peculiar, porque a la comida demasiado específica, No, y el Pinky le queso rechaza. manchego. Pinky, que le Orman. dije, el queso frito no lo has comido, el queso blanco No, frito. Delicioso. Es Oye, rico. El queso manchego, dije, Orman, qué pena con Pau, pero yo creo que ese queso que trajo por está dañado. Que te voy a pegar. Es hediondo. Si a Pinky lo sacas de su comida tradicional, a él no le gusta. lo que le está dando. Él es de gustos naturales, nada exótico. Y típicos. Ese es mi friend. Diputada, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, contenta de estar aquí una vez más. Ese abrazo de Pinky, delicioso, y estar con ustedes aquí, estar contigo de vuelta y por Qué primera bueno vez verte. con Judy en la cabina. La verdad, me causa mucha alegría. Gracias Para por iniciar la semana con la mejor de las vibras. Gracias por venir tempranito aquí a la cabina de Radio Siempre, Panamá. ¿sabes? Yo soy Lo tempranera. valoramos. Yo soy tempranera. Diputada, ¿cómo está la Asamblea Nacional? ¿Ya hubo una nueva elección? Bueno, hubo una nueva elección, tenemos nuevo presidente, que es la señora Shirley Castañeda, que logró pues la mayoría de los votos, y hay que respetar la decisión de la mayoría. Es la política tal cual, ¿no? Los votos son los votos. En esta ocasión creo que los votos decisivos fueron los votos de Cambio Democrático, que en la elección pasada apoyaban al honorable diputado Jorge Herrera, pero en esta ocasión se decantaron por la diputada Shirley Castañeda, y hay que recordar que las mayorías no son permanentes, ¿no? Que las mayorías son cambiantes y son negociables de acuerdo a las necesidades del momento, ¿no? Así que igual lo más importante es seguir trabajando los 71 diputados, que es nuestra gran responsabilidad, buscar la manera de lograr soluciones que mejoren también la calidad de vida del panameño y también lograr leyes de consenso, ¿no? Importante. ¿Usted conoce a Shirley Castañeda? ¿Ha tenido la oportunidad de conversar con ella? ¿Cómo la ve Es muy frente? agradable, muy Y- agradable, muy agradable. Y los compromisos que ella dice que sí, que el reglamento, que no vamos a, Bueno, a de hecho- trancar ni de tampoco. hecho, estamos en estos momentos debatiendo el RORI, el reglamento interno de la Asamblea Nacional de Diputados, que es un tema de vieja data. De hecho, fue el primer proyecto de ley que presentó Juan Diego Vázquez cuando fue diputado en el quinquenio anterior, y lo dejaron ahí durmiendo el sueño eterno. Obviamente sufrió otras modificaciones y fue el primer proyecto de ley que fue presentado por toda la coalición Vamos cuando entramos a la Asamblea Nacional de Diputados, ¿no? Finalmente, algunas personas dicen, caramba, ¿en qué va a cambiar mi vida con que se apruebe el reglamento interno de la Asamblea Nacional de Diputados? Yo creo que sí es importante, porque tenemos que tener, todas las personas que trabajamos en el Palacio de Justo Arosemena, que es la Asamblea Nacional de Diputados, tenemos que tener los parámetros muy bien definidos de cómo hay que actuar tanto los funcionarios generales como los diputados, saber cuáles son, si hay algún tipo de situación que requiera alguna sanción. O sea, es importante tenerlo claro para empezar a hacer para que todo empiece a fluir como debe ser, ¿no? Yo recuerdo lo que le costó a Paulette Thomas llegar a la Asamblea Nacional. Me acuerdo porque esa primera campaña la vivimos aquí en Radio Panamá todos los días. Y claro, que aparte empecé muy tarde, pues Sí. no me parecía por compromisos ético. laborales. Claro, no me parecía ético empezar a buscar firmas apalancándome mientras estaba en un programa de televisión. Entonces yo esperé a que el 31 de octubre finalizara el programa, y el 1 de noviembre yo hice una conferencia de prensa y ahí empecé a buscar firmas, ¿no?
Y recuerdo también, bueno, esta segunda campaña, que es la que lleva Paulette Thomas a la Asamblea Nacional en el cargo de diputada. ¿Qué evaluación hace de todo esto? Le pregunto, ¿era lo que se imaginaba? Pues fíjate que un poco más de lo que imaginaba. Definitivamente, tú sabes que yo he sido activista, yo creo desde que regresé a Panamá, y siempre he sido una gran inconforme. De regreso a Panamá, en el año 2002 tuve la oportunidad de empezar a trabajar prácticamente de manera inmediata en radio, y el tener la gran responsabilidad de estar frente a un micrófono te obliga también a estar informado lo más que puedas. Y empecé a decir lo que yo sentía que no estaba bien, lo que debía ser cambiado, y de repente, Ciudadanos contra la impunidad, ahí estoy. Ciudadanos contra la corrupción, ahí estoy. Pero no fue sino hasta cuando hicimos un grupo que se llamó en su momento Limpiemos Panamá, que lo conformaba Ubaldo Davis, Orman Innis, estaba Wisney Ortega, estaba Hermel Rodríguez Cuán, estaba yo y un par de personas más, que en el año 2017 hicimos una convocatoria porque estábamos hartos de la corrupción rampante de este país, que era bajo la presidencia del señor Juan Carlos Varela, y decidimos hacer un llamado para una gran concentración en la cinta costera el 9 de enero del año siguiente. Ahí fue cuando ya se puso como más serio el asunto y logramos aglutinar ahí ese 9 de enero, que nos dieron hasta perro muerto, porque era 9 de enero y nosotros estábamos haciendo una concentración. Logramos aglutinar ahí, según Google Earth, 10,000 personas. Y fue así como que, wow, qué maravilla, la gente está despertando, pero lamentablemente, por cuenta de este tipo de situaciones, por estos artefactos, ya las personas no creen en los procesos, sino que quieren una recompensa inmediata de cualquier acción que lleven a efecto. Entonces, poco a poco, esas 10,000 personas se fueron convirtiendo de 10,000 en 2,000 y pico, hasta que quedamos como en 500, al punto que llevamos a hacer manifestaciones virtuales, ¿no? Nos fuimos un día a la caja del Seguro Social, aquí nos robaron 344 con unos letreros, luego fuimos a la Asamblea, aquí nos robaron 400 y pico de millones, luego nos fuimos a la Procuraduría, aquí nadie investiga, luego nos fuimos a la Contraloría y nos pusimos afuera, aquí nadie audita, y luego nos fuimos a la Corte Suprema y por supuesto nadie era preso. Pero ya éramos nosotros nada más, ¿no? Entonces ya era esa necesidad de poder llegar a ser parte de la solución y no estar solamente del otro lado quejándote. Porque es muy fácil estar del otro lado porque simple y sencillamente tienes que llevar la contraria a lo que está pasando, ¿no? Y no conoces el intríngulis de las diferentes situaciones. Entonces, ahorita ya empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista. Obviamente, la finalidad es la misma, que es la misma de todos mis compañeros en la coalición, que es construir un mejor Panamá y lograr, porque Panamá merece una nueva política. Panamá merece una asamblea que esté en sintonía con sus ciudadanos. Panamá merece una asamblea que legisle con responsabilidad y que construya esos puentes de comunicación entre cada una de las personas que estamos en ese hemiciclo. Entonces, ese fue el tenor también de mis primeras incidencias en la Asamblea Nacional, porque había como estas líneas de nosotros somos los buenos, nosotros sí somos los buenos y los que están allá son los malos. Entonces, no se trata de eso. Yo siento que independientemente de cuál sea tu afinidad partidaria, partidista o tus necesidades personales, yo creo que nada puede estar por encima de lo nacional, ¿no? De la cosa nacional, de lo que necesita el país como tal. Y creo que así seas PRD, seas Cambio Democrático, seas panameñista, seas Vamos, sea Otro Camino, sea Molirena, sea Alianza, sea PRD, lo que sea .com, tú deberías dejar eso en un clavito afuera de la puerta que te lleva al Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados, porque ahí todos debemos estar en igualdad de condiciones. Ya ya entramos en el tercer año de... El tiempo se va demasiado a prisa, Leo. Eso le iba a preguntar. Y sabes que me parece un poco irónico tener que decir estas cosas, que todavía tenemos que buscar la manera de tender puentes de comunicación cuando ya estamos iniciando este tercer año y ya supuestamente todo debería ir sobre ruedas y cada quien debería ser consciente de qué es lo que se necesita para sacar adelante el país.
y todavía estamos construyendo esa comunicación. ¿Qué falta? ¿Con esa comunicación con quién? Con el resto, con todos. O sea, cada quien... Con las instituciones. Instituciones, Gobierno. ahí mismo, también a lo interno dentro de la asamblea. Yo creo que muchas veces uno se va perdiendo en devaneos que no deberían ser. Hacen difícil lo que es sencillo. Entonces, sí, hay mucha gente que le encanta hacer difícil lo que debe ser fácil. Entonces, yo creo que en realidad si todos estuviéramos no podemos estar todos en el mismo track, ¿verdad? Claro. Pero tenemos que estar de acuerdo en que hay diferentes maneras de llegar a ese track y que todo empiece a fluir. Ser profesionales. Total, Ajá. total. ¿No? Es tan Tienes que sencillo. hacer tu trabajo, ya. Hacer tu trabajo, Ajá, punto. ajá. Pero hay gente que no lo entiende. ¿Qué falta cuando entramos ya al tercer año en el debe de la Asamblea Nacional? Porque usted lo decía recién, hay gente que cree que el reglamento interno dentro de la Asamblea Nacional no cambia el país, no soluciona el país. Pero para un grupo de diputados como lo es la coalición Vamos, ha sido una visión desde el día 1 poder llevarlo a cabo y ejecutarlo, y recién en este momento que se abre la puerta para empezar a intentar caminar sobre Es así, él. si tú te tomas el trabajo de leer el reglamento interno que va casado con la Constitución, te darás cuenta que hay muchos espacios grises, muchos espacios que simple y sencillamente no llevan a nada, y creo que parte del cambio que requiere la Asamblea, porque tenemos que ser sinceros, la Asamblea Nacional de Diputados es la entidad gubernamental más criticada, con razón o sin ella. Siempre tiene un estigma terrible, como que la gente que va y no trabaja y qué sé yo, pero por otro lado también se han dado situaciones que no debieron ser. Las personas que vamos a diario a trabajar, incluso los fines de semana, sabemos quiénes trabajan, quiénes son nuestros compañeros de trabajo, los funcionarios que trabajan en la Asamblea Nacional de Diputados. Entonces te da un poco de risa pensar que hay miles de personas cuando siempre ves a las mismas personas. Entonces las personas que iban a trabajar fueron aquellas que en un momento dado el año pasado no les permitieron entrar a la asamblea y tenían que estar a sol rajado esperando llenar toda una serie de documentos y qué sé yo, y responder una serie de preguntas para que te permitieran entrar. Cuando a la hora de la hora aquellos que tienen salarios, que no trabajan, simplemente cobran desde sus casas. Entonces, yo creo que es importante, es una revisión de las planillas de cada diputado. O sea, yo ni siquiera llego a los $17,000. Nosotros tenemos $20,000 para nombrar personal dentro de nuestro despacho. Nosotros llegamos tal vez a 15,000 y tantos. Entonces, hay otras planillas que son como la de la Coca-Cola, pues. Uh-huh. Más de $200,000. En promotores. You name it, como menos rabia te dé. Pero también nombran para hacer como esos préstamos institucionales en ministerios. Es absurdo, eso no debería funcionar. Para eso traslada el dinero al ministerio. Por ejemplo, supuestamente se iban a cerrar todas las oficinas de consulta ciudadana, participación ciudadana. Ajá, de participación ciudadana, porque no tienen razón de ser. No tienen razón de ser. Había en Santiago. Eso es más como para las juntas comunales. Eso es más. Estás totalmente de acuerdo, de acuerdo, pero a la hora de la hora, gran parte de esos funcionarios los trasladaron a otras entidades. No puede ser. Pero ahora, por otro lado, aquí pasa una cosa bien curiosa. Pero los paga la asamblea. No debe ser. Pásenle la plata a cada ministerio. No debe ser. Lo que cada ministerio va a hacer su nombramiento. Hacer. Pero, o sea, llama poderosamente la atención que ese tipo de situaciones sigan y sigan y sigan. Porque igual muchas de esas personas que conforman esas planillas cuestionadas ya tienen la carrera legislativa, perdón. Entonces se torna un poco difícil este asunto. Pero también hay cuando Milei no firmó no sé cuántos nombramientos de ministros el día que tomó posesión en Argentina, atrás, en Argentina, la gente decía, oye, qué maravilla, significa que ese ministerio ya no va. Y de un solo ramplanazo se eliminaron más de 8 ministerios. Sí. Pero de la nada, así de un día para otro, pues ya no existe, se acabó. Pero cuando eso se trata de hacer en Panamá, todo el mundo brinca, salta, llora. Pero es que si se cierra una oficina, ya no hay razón de ser por más carrera que tú tengas. Bueno, claro, aquí hay un asunto también. Es lamentable, pero si no... Es lamentable. Si ya no va a existir. Estoy totalmente de acuerdo. Aquí se hizo una propuesta para el cierre del Ministerio de la Mujer, que caramba, asistió N cantidad de gente a los debates, a la Comisión de la Mujer, y pasó de todo. Llevaban buses,
O sea, prácticas que no deben tener razón de Para ser que en no lo momentos cerraran. como este. Así es. ¿Ahí hay que cerrar el De Ministerio de la parte- Mujer para la diputada? Pues yo diría que sí. Yo sustenté mi voto en positivo para el cierre del Ministerio de la Mujer. Aparte, yo fui de las mujeres en la calle que exigía la creación de un Ministerio de la Mujer, pero el Ministerio de la Mujer no ha funcionado. No ha funcionado. Y O sea, el espíritu era bueno de poder espíritu coordinar era bueno, mejor. El espíritu era bueno, pero a la hora de la hora, o sea, el convertirlo Pero era más en un burocracia. ministerio es más burocrático. Más burocrático. Entonces, de hecho, no sé si fue aquí, o no me acuerdo quién fue la que entrevistó a la secretaria de la mujer en Costa Rica, que dejó de ser un ministerio y pasó a ser, como lo era aquí antes, una secretaría. Ujú. que está escrita al Mides. Que está adscrita al Mides, pero era mucho más ágil, mucho más rápido se dan las soluciones en un momento dado. Yo recuerdo cuando, bueno, esto de que si se cerraba o no se cerraba, eso fue, Dios mío, pasó de todo. Me acuerdo que llegó en un momento dado, el primer día de debate, llega nuestra querida Teresita Yanis de Arias, y dice, nada más le vengo a decir una cosa. Yo les vengo a decir, no les vengo a hablar aquí ni de mi trayectoria, ni de mucho menos, pero yo sí les vengo a decir, si no te han enterado, el Ministerio de la Mujer se va. Se va porque se va. Y aquí tenemos que empezar a funcionar con una nueva figura, que es lo que vamos a tener de ahora en adelante. Lo importante es poder salvaguardar todas las reivindicaciones que se han logrado a lo largo de todos estos años. Y nadie está echando para atrás. Entonces, yo creo que a la fecha de hoy, caramba, ese debate fue, hace muchísimo tiempo, en marzo probablemente. Ujú. Y se votó, o sea, ganó a la hora de la hora que se cerrara el ministerio, pero obviamente tiene que pasar a un segundo debate ante el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados y ese segundo debate todavía no se ha dado. El Ministerio de la Mujer, el Banco de Desarrollo Agropecuario y el Banco Hipotecario. Así es. Son las tres instituciones que este Ejecutivo ha dicho hay que cerrarlas o modificarlas. ¿Cómo va ese proceso y qué opina la diputada Paulette Thomas? Yo siento que estamos sacando una mala calificación porque esos procesos para poder llegar a ese punto no se están dando con la celeridad que se deberían dar. Es triste, y yo lo dije sustentando mi voto en positivo para el cierre del Ministerio de la Mujer, que con el pasar de los años presenten informes, pero realmente no hay números reales que sostengan qué es lo que ha hecho o no ha hecho el ministerio. Se habla, atendimos 1,000 llamadas, atendimos 200 familias, o sea, esto es hipotético, pero tú tienes que ir mucho más allá y no lo estamos haciendo, entonces termina siendo algo como muy superficial, ¿no? Sé que ahorita a lo mejor deben estar muy molestas algunas personas, pero es la realidad y creo que tenemos que buscar la manera de hacer más efectivos espacios como ese. Caramba, un ministerio como ese que tenga una bajísima cantidad de abogados y que tenga una bajísima cantidad de psicólogos clínicos es absurdo. ¿Qué es lo que más necesita una mujer, una familia cuando se presenta? ¿Cuántos albergues hay? A la hora de la hora, esto es muy chistoso porque los albergues están bajo el paraguas del Mides. La mayoría de los albergues son privados. Son privados, del Mides creo que son 2 o 3 nada más. El resto son privados. Sí. Pero creo que aquí vino la alcaldía y hay un centro que se creó nuevo que es para personas en condición de calle. Y San Juan Pablo querían II. hacer como el acuerdo para que el Mides lo dirija. Bueno, y el Mides dice que no puede. Bueno, ahorita creo que ese es el San Juan Pablo II, que es el que queda precisamente muy cerca de ese es de la iglesia, pero hay uno en Pacora. En nuevo. Pacora. Ajá, que no se ha abierto. No. Bueno, de hecho, ese pero de Pacora es de la alcaldía. probablemente, pero ese no está terminado todavía. Ese no está terminado todavía o debe estar, falta el mobiliario probablemente. Ajá. Porque ese albergue lo empezó Mayín hace un tiempo atrás. Mayín, cuando fue alcaldesa, dejó varios albergues en un momento dado. O sea, había uno que daban en el mercado. La oportunidad, claro, daban la oportunidad. Había otro también. Bueno, pero el punto es, o sea, el punto para es luchar contra la violencia contra la mujer. Algo está pasando. ¿Sí? Ahora que tocaste el tema de habitantes de la calle, que también es otro grave problema que tenemos.
sobre todo ahí mismo, muy cerca de la Asamblea. Cuando sales de la Asamblea y vienes por la Avenida Nacional. Y aquí Santana, abajo 5 también. de Mayo. En la Vía España usted llega aquí a las La 5 de Vía la La España. mañana. Frangipani. Es terrible, es terrible. Pero entonces, ¿qué pasa? Antes, cuando Mayén era alcaldesa, el problema era el alcohol. Era el alcohol y tal vez otro tipo de drogas como la marihuana, qué sé yo. Pero ahorita estamos hablando de otro tipo de drogas. Fentanilo, De otro de tipo de todo. drogas. Y es una cosa muy triste. Como si los otros días iba para un asunto en La Cresta, salí de la asamblea y tomé por una de esas calles que están paralelas a la iglesia de Don Bosco. 9 de la mañana. Ujú. A las 9 de la mañana había 8 personas que estaban prendiendo su cuestión para drogarse. Entonces, a la luz del día, aquí Hasta no pasa viviendas han nada, armado. hasta viviendas. Entonces, lo que está pasando en Caledonia es terrible con los habitantes de calle. Es terrible, están asaltando a los propietarios de los negocios. O sea, es una cosa Sí, impresionante. pues se ponen violentos. Se ponen sumamente violentos. De hecho, ya hemos tenido varias reuniones también con el Departamento de Bienestar Social de la alcaldía. Hay 2 proyectos de ley, un proyecto de ley del diputado Manuel Chen y el otro proyecto creo que es del colega Ernesto Cedeño. Hay que buscar la manera, tenemos que ponerle punto final a esto, hay que lograr extraer a estas personas y buscar la manera de resocializarlas. Antes es que había la posibilidad por medio de la Cruz Blanca, también de buscar Hogares la manera, CREA. Hogares CREA, también Remar. de tratar de extraerlos de esa adicción que los ha llevado a disminuirse como seres humanos hasta donde están. Pero ahorita es como que los miras y no pasa nada. Sí, porque no te los puedes llevar si ellos no lo Si ellos aceptan, no lo pero hay que aceptan. poner algo de que ellos no están en sus 5 sentidos Así y es un peligro para ellos. Es también, pero es una realidad lo que tú acabas de decir, pero, Ujú. pero bueno, yo tengo fe que vamos a poder lograr esa ley y buscar la manera. Tenemos que lograr salvar a esas personas. Le pregunto por el tema de la mina de Donoso. El presidente de la República el 1 de julio habló por un lado de los 80.000 empleos que piensa crear esta administración durante este año, pero también habló del tema de la mina, que no va a pasar por la Asamblea Nacional. No, porque sería una figura similar a lo que sucedió con Panama Ports, ¿no? Sería muy similar. Lo que sí es que yo creo que hay que estar expectantes y atentos a todo el desarrollo de esto. Tenemos que recordar también que ya había toneladas de cobre en un momento dado, que hace unos meses atrás el presidente dijo, ¿saben qué? Saquen ese cobre de ahí, porque ese cobre ahí sí se convertía en un grave problema ecológico, sin duda, ¿no? Entonces, pues tenemos que esperar. El famoso informe tiene 5.000, o sea, tomos. es enorme, Sí. es enorme. O sea, empiezas, imagínate cuántas veces, a uno le parecía fastidioso leer en un momento dado Don Quijote, imagínatelo, no sé, a la N potencia, ¿no? Pero sí hay que leerlo, en eso estamos, pero es importante también recalcar la cantidad de personas que impactaría la reapertura de la mina, ¿no? La cantidad de puestos de trabajo que podrían darse de manera formal en un momento ¿A dado. favor o en contra de la apertura? Pues yo creo que necesitamos darle trabajo a nuestra gente. Yo utilizo frecuentemente Uber, porque me gusta conversar y saber qué es lo que está Sondear. pasando. Claro, eso es importante. Y no tienes una idea de la cantidad de conductores de Uber que yo me he encontrado que son ex trabajadores de la mina. Pero tienen unos carros súper buenos y de repente dije, mira, este carro lo pude comprar gracias a que trabajaba en la mina. Ganaba tanto. Compré una casa, que ahorita estoy pasando el Niágara en bicicleta para ver cómo pago todo, pago el carro, pago la casa, la escuela de mis hijos. Es súper difícil, pero fue un golpe, se le asestó un golpe terrible a nuestra economía, sin duda alguna. Porque no solamente se trata de los 5.000, 6.000 puestos de trabajo en un momento dado de la mina, sino también empresas que se crearon para darle servicio directamente y exclusivamente a la mina, ¿no? Entonces, eso hay que verlo con la responsabilidad que requiere, ¿no? ¿Por qué no lo vimos así antes? Porque Bueno, yo te soy fue sincera. problemas de comunicación. Yo siento que la comunicación ha estado en el clavo, Judy, porque la comunicación a la hora de la hora ha sido el talón de Aquiles, no solo de... Yo porque creo que tuvimos un mes paralizado. total, más de un mes. La gente más estaba de un muy mes, molesta. más de un mes. Yo creo que lo que se convirtió, lo que inició Pasarlo a como un tambor gran batiente. disgusto, o sea, como lo que inició como un gran disgusto por la
corrupción rampante que teníamos en ese momento y aparte que era evidente, sin duda alguna. Y por otro lado, que de cada dólar que salía de la mina, a los panameños nos tocaban 2 centavos. Entonces, creo que definitivamente no era un contrato ganar-ganar, definitivamente. Solamente había un ganador ahí y era la empresa, ¿no? ¿Qué pasa con el registro de ofensores sexuales? El registro de ofensores sexuales, afortunadamente, y a pesar de muchos, es una realidad, es ley de la República, pero ahorita estamos en el proceso de definir si va a ser una página web o va a ser una aplicación. En Estados Unidos, en algunos estados es una página web y en otros estados es una aplicación. Ya tuvimos una reunión con los comisionados del Ministerio de Seguridad. Y ya tenemos una reunión prontamente porque hace unos meses atrás se presentó un ciudadano a mi despacho que es un súper genio de los softwares y aplicaciones y demás. Llegó y dice, mire, mi esposa y yo no tenemos hijos. Todavía no tenemos hijos, pero eventualmente los vamos a tener. Y cuando tengamos nuestros hijos, queremos que nuestros hijos estén protegidos por este tipo de aplicaciones. O sea, hay una aplicación ya hecha, desarrollada, que no le va a costar 1 centavo al erario público, porque este señor dice, este es mi aporte para proteger a mis hijos el día de mañana. Hay una aplicación... Explícanos la lista, cuáles van a ser los puntos, los criterios para que aparezca un nombre ahí. Para que un nombre aparezca ahí, tiene que haber sido hallado culpable. Okay. Tiene que tener ya una sentencia. El que yo de repente salga, no, es que me dijeron, no, que fue una denuncia, no. La persona tiene que estar ya... Fue condenado por esto. ¿Qué delitos? Tocamientos, violación. El asunto es que si la violación ocurre, o sea, si la víctima es un menor de edad, y de manera hipotética, que Ajá. le hayan dado 10 años de cárcel, que tampoco es así ya, porque yo tengo la ley 474 que aumenta las penas en casos como este. Tienen que aumentar. Entonces, por ejemplo, que le dieran 10 años. Vuelvo y repito, hipotético. Son 10 años que esta persona va presa, pero a partir de ese momento ya Él tiene está que en la estar, lista. si es contra un menor de edad, debe permanecer 30 años más en ese listado, toda su información. Si la víctima es mayor de edad, debe aparecer entonces 20 años más en ese listado. Entonces, el permanecer en ese listado también conlleva que tenga que tener una comunicación constante con las autoridades, no puede mentir con respecto a su lugar donde vive, al lugar donde trabaja, porque el mentir también conlleva otras penalidades. Es importante, sobre todo, que nosotros podamos ubicar y delimitar dónde se encuentran estas personas a cada momento, dónde trabajan, dónde viven. Es importante. El país vio los cambios dentro de la Asamblea Nacional en torno a los 2 diputados de la coalición Vamos que se fueron de la bancada dentro de la misma. Y a su vez está tratando de ver cómo se están reacomodando las fichas por todos los proyectos que vienen y por las comisiones. ¿Cómo están las comisiones y cómo está la coalición Vamos luego de la salida de estos 2 diputados y la llegada de Patsy Lee? Bueno, recordemos que llegamos 19, se sumó Betseray. Betseray fue el primero en salir. Luego sale Calitín Saldaña y luego finalmente salen Manuel Samaniego y sale Neftali Zamora. El asunto es que yo siento que Neftali y Manuel tuvieron sus razones también para renunciar y salir. Una vez que le dijeron que estaba la junta directiva, les puso la penalidad de ser suspendidos mientras llevaban a cabo una investigación. Ellos decidieron renunciar, pero yo siento que pueden ser también aliados estratégicos en un momento dado, porque yo creo que lo que nos llevó a la Asamblea, la finalidad que nos llevó a la Asamblea sigue siendo la misma finalidad que les hace a ellos estar ahí como diputados. Yo no los veo como enemigos, muy por el contrario, son mis amigos a los cuales le tengo muchísimo afecto y siento que, vuelvo y repito, que pueden ser aliados en un momento dado. De hecho, ahorita cuando se dio la votación el 1 de julio, Neftali votó Por Grace. también con Vamos en algunos puntos, o sea que yo siento que se trata de más bien
no dejar de lado nuestras diferencias y que sumemos cuando tengamos que sumar, ¿no? ¿Las comisiones? Las comisiones todavía no están definidas. Yo espero poder estar en las 2 comisiones en las que he estado desde que entré a la Asamblea, que son la Comisión de Educación, Cultura y Deportes y la Comisión de Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia. En la lista de Pablo de Tomás, ¿qué proyectos de ley están sobre la mesa para Bueno, poder de avanzar? hecho, ya acabamos de presentar la semana pasada, sí, presentamos un proyecto de ley que para aquellas personas que su salario es un salario base, que son vendedores de automóviles, o que también parte de su salario sea gracias a bonos por su desempeño. Y cuando llega un momento dado que lamentablemente son víctimas de una enfermedad grave como el cáncer, a la hora de la hora como que la ley 59 los cobija, pero al mismo tiempo hay muchos espacios grises, ¿no? De cómo es que se debe realmente accionar en un momento dado cuando tienes un diagnóstico como este. También estamos pendientes del segundo debate de la ley de bienestar animal, que está como un reggaetón que me la dale para abajo, cada vez me la bajan más, que es la 108. También está pendiente. ¿Qué tiene de nuevo esa ley? Bueno, de diferente. Reforma la ley 70, que hasta la fecha era la que estaba en vigencia. Se amplía lo que se reconoce como maltrato. Las penalidades que había en la ley anterior eran de 2 a 4 años y al ser menores de 5 años, o sea, nadie iba preso. Con esta ley sí van a ir presos, sin duda. Sobre todo, también había un vacío. Recordemos que en nuestro pasado reciente también se dio una nueva ley de justicia comunitaria, ¿no? Ajá. Se dio una nueva ley de justicia comunitaria que dejó de lado, obvió el tema de bienestar animal. O sea, les quitó la competencia a los jueces de paz en un momento dado para poder dar una sanción. De hecho, ustedes recordarán hace unos meses atrás, una mañana que se viralizó un video de un señor de estos que van en motos, que iba para una tienda de conveniencia y se encuentra con un perro y le da una patada. Entonces todo el mundo preso, no sé qué, las redes estaban encendidas, pero en la noche se da a conocer un video con este señor que salía muy compungido, pidiendo disculpas, que no lo iba a hacer más. Entonces decía, pero ¿esto qué es? Si este tipo debía estar preso, porque el que hace eso después lo hace igual con un niño, ¿no? Pero a la hora de la hora la gente no entendía que era que al haberle quitado la competencia a los jueces de paz, el juez de paz lo único que le pudo recomendar es haga un video pidiendo disculpas porque no tengo que más hacerlo, porque no tengo que más que hacer, porque si bien pateó al perro, pero el perro no tuvo, o sea, no le pasó nada. No le pasó nada más allá, o sea, ahora, en este momento que no está la ley 108, todavía no es ley de la República, solamente entrarían en un momento dado el Ministerio Público si muere el animal. Entonces es algo absurdo. En un momento dado le devolvemos la competencia a los jueces de paz y al mismo tiempo el abandono también se va a calificar de ahora en adelante como maltrato. ¿Regula, por ejemplo, la cantidad de animales que se pueden tener en una casa? Claro. ¿O se mantiene igual? Se regula, por especies, pero de acuerdo a también cómo mantengas tú a tus animales. Y fondos, ¿no? O sea, fondos para las personas que se dedican a rescatar, Hay porque yo los veo cómo sufren pidiendo donaciones, que donan. Y lo que sí se necesita también es tener un registro de rescatistas que no existen. Sí, pues si no cualquiera pide plata por Yapi por ahí. Entonces, yo creo que en toda la ley 108 creo que tiene un abanico bastante amplio y definitivamente también más allá, lo más importante de todo esto es poder definir, ubicar a aquellas personas que son capaces de hacerle daño a un ser vivo que no se puede defender, que no tiene voz. Porque no lo digo yo, lo dicen los especialistas en un momento dado. Ya que lograron su cometido con un animalito, probablemente el siguiente paso sea hacer lo mismo o de manera similar con un niño, una niña, un adolescente, un adulto mayor, una persona con discapacidad. Entonces es importante que también que ya vayamos ubicando a estos seres, ¿no?
Diputada Paulette Thomas, gracias por estos minutos Al en Radio contrario, Panamá. muchísimas gracias por la Interesante. invitación. La he escuchado también varias veces con nuestros amigos de Patas y Pies aquí los fines de semana. Claro, o sea, eso es- Con Gerardo y Erika. así es. Gran programa todos los sábados. Maravilloso, sí. maravilloso. Y aparte, Tienen años de un años, saludo en enorme. O sea, Panamá. fueron pioneros, Ajá, sí. pioneros en este tema. Pioneros en este Sí. tema y ahí tienen mucho que ver con esa gran concientización que se ha dado a nivel nacional. Y la verdad, el trabajo que han hecho Gerardo y Erika, no tiene precio. Diputada, gracias por habernos Muchísimas acompañado esta gracias, mañana y Leo. feliz semana. Espero que me invites a la boda. Estoy seguro, no se preocupe. 7:20